Dice
sigas intercediendo por nosotros. Te decimos, Madre del Cielo, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios te crea, tan graciosa la belleza, así es que esta tristeza, Virgen Sagrada, Ana, vida y corazón, mírame con compasión. Muchas gracias, hermano. Buenas noches. Ya le bajé el volumen a ese. Sí. Gracias, hermano. Sí, porque pusieron dos. No, déjalo para allá mejor. Sí, porque... Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 1. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 1. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a este encuentro con nuestro Salvador Jesucristo. Antes de empezar, quisiera preguntar, levante la mano los que fueron a retiro del mes de diciembre, por favor. Muy bien, gracias. ¿Todos esos son los que fueron en diciembre? ¿Sí? Levante la mano otra vez, por favor. Muy bien. En el retiro hemos explicado, dentro de la charla que dimos sobre sanación psicológica, lo que es la psicología católica. Entonces, esto es algo que vamos a abordar en el curso que empezamos en esta noche. Este curso se llama La sanación interior de la memoria. Nosotros somos misioneros de Santa María de Nazaret y tenemos la inmensa alegría de tenerles aquí. Esperemos pues que el Espíritu les anime a perseverar durante estas 10 sesiones que va a durar este curso. Y en este curso vamos a hacer un abordaje de la memoria desde un enfoque de la antropología filosófica y teológica y también desde un enfoque psicológico, ¿cómo no? Pero sobre todo nuestro objetivo es hablar de la memoria en relación a la fe, en relación a nuestra relación con Dios. Y el tema que vamos a desarrollar en esta noche se llama la memoria traumática. Y vamos a iluminar este tema, que es un tema introductorio, que nos va a poner las bases sobre lo que vamos a desarrollar en estos días.
La memoria traumática, tema número 1 de nuestro curso, Lucas 24, del 1 al 43. Dice la Sagrada Escritura: el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto. Cuando se presentaron ante ellas 2 hombres con vestidos resplandecientes. Asustadas, inclinaron el rostro a tierra, pero les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Y ellas recordaron sus palabras. Regresaron pues del sepulcro y anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Los que le referían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María, la de Santiago, y las demás que estaban con ellas. Pero a ellos todas aquellas palabras le parecían desatinos y no le creían. Con todo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro, se inclinó, pero solo vio los lienzos y se volvió a su casa, asombrado por lo sucedido. Aquel mismo día iban 2 de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él le dijo: ¿de qué discutís por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron lo de Jesús en Nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés
Y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron unos a otros: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunido a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados querían ver un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué os turbáis? ¿Por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Como no acababan de creérselo a causa de la alegría y estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado, lo tomó y comió delante de ellos. Es palabra del Señor. Pues bien, nuevamente le damos la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Es una gracia de Dios que podamos estar en este lugar, en este tiempo en que, saliendo de pandemia, las personas nos hemos acostumbrado a perseverar de manera virtual. Muchos así la fe se les ha enfriado. Esa virtualidad tenía un propósito para un entonces de nuestra vida como iglesia, pero qué importante es entender que donde dos o más están reunidos en el nombre del Señor, Él está ahí en medio de ellos. ¿Amén? Entonces felicitamos el hecho de que estén aquí y damos gracias a Dios por aquellos hermanos que, viviendo lejos o por alguna disposición física, no pueden venir. Oramos también por ellos. Hoy día vamos a sentar las bases de lo que vamos a desarrollar en este curso, en donde queremos hacer un abordaje sobre el dolor psicológico que muchos tenemos por dentro y no sabemos cómo calmar. A veces cuando nos duele el cuerpo, cuando nos duele alguna parte, la cadera, la rodilla, las manos, pues hay medicación que ayuda a calmar ese dolor. Pero cuando nos duele el alma, cuando el dolor es psicológico, no hay pastilla que a veces calme ese dolor, y por eso damos gracias a Jesucristo, porque las heridas no las sana el tiempo, sino solamente Él, que repara los corazones destrozados y venda sus heridas. La enseñanza que vamos a desarrollar en estas 10 sesiones, empezando este lunes, tiene que ver con la experiencia de trauma.
con la experiencia de sufrimiento y sobre todo leído esto desde la fe, una experiencia de fe. Entonces, es en ese sentido que el texto que hemos utilizado es muy importante para hacer este abordaje. El texto que hemos leído nos presenta un acontecimiento sobre el cual queremos partir para nuestra reflexión. Y Lucas, el evangelista, nos presenta de manera magistral lo que se va a conocer en teología bíblica como el trauma de la cruz. Repite conmigo, el trauma de la cruz. El trauma de la cruz viene a ser el impacto psicológico que dejó en aquellos hombres y mujeres que vieron morir a nuestro Señor Jesucristo. Lucas nos enseña que el impacto de la muerte de Cristo dejó en ellos un profundo sentido de incredulidad en sus corazones, tanto de los discípulos como de los apóstoles, que no podían creer el anuncio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y escucha bien lo siguiente, una cosa es saber que Cristo ha resucitado, y otra cosa completamente distinta es tener una experiencia con el resucitado. Saber que Cristo ha resucitado no cambia nuestra vida. Lo que cambia nuestra vida es la experiencia con aquel que se ha levantado de entre los muertos. Amén. Y es en ese sentido que este texto nos presenta esta cuestión, la dificultad psicológica que tienen estos hombres para creer en la resurrección. Y quisiera que observes lo siguiente, del versículo 9 al 11 se nos va a hablar de la incredulidad de los apóstoles. En este mismo texto de los versículos 21 al 24 se nos van a hablar de la incredulidad de los discípulos, y es en ese sentido que el ángel a estas mujeres que fueron de mañana al sepulcro, en el versículo 5 les dirá: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Cuando estas mujeres fueron al sepulcro, ¿con quién fueron a encontrarse? ¿Con un hombre resucitado o con un muerto? Con un muerto. Es más, Marcos 16:1 dice que fueron a embalsamar el cuerpo de Jesús. Y es en ese sentido que las palabras del ángel son importantes, porque son un interrogatorio que se nos hace a nosotros también. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Y todo esto a pesar de que Jesús había dicho que Él resucitaría al tercer día. En Mateo 16:21, en Mateo 17:23 y en Mateo 20:19, 3 veces anunció el Señor su pasión, su muerte y su resurrección. Hasta los mismos fariseos, según nos dice Mateo 27:62, recordaban que Jesucristo había dicho que al tercer día iba a resucitar. Sin embargo, tanto los discípulos, los apóstoles, como estas mujeres no lo podían creer, no lo esperaban. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuántas resurrecciones realizó Jesucristo que están atestiguadas en los evangelios? 3 resurrecciones. La primera resurrección que la encontramos en el evangelio de Marcos 5 es la resurrección de la hija de Jairo que acababa de morir. La segunda resurrección en Lucas 7:11, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, que ya había muerto y lo estaban llevando a enterrar. Y la resurrección por la cual muchos van a creer, según el relato de Juan, que encontramos en Juan 11, del 1 hacia adelante, la resurrección de Lázaro de Betania, que había muerto y al 4º día el Señor lo había resucitado. Entonces, escucha bien porque esto es importante. Estos hombres, estas mujeres, después de ver a Cristo clavado en la cruz,
no tenían esperanza de que Él resucitaría. ¿Amén? ¿Me está siguiendo hasta acá? Esta idea es muy importante. Después de ver lo que le pasó a Jesús, no albergaban en su corazón la esperanza de que Cristo resucitaría. Escucha bien, sus mentes estaban cerradas, sus mentes estaban atrapadas en el acontecimiento doloroso y traumático por el que habían pasado. No podían comprender lo que había sucedido. No les alcanzaba la fe para poder hacer una lectura religiosa del acontecimiento de la pasión y de la muerte de Jesús. Ellos simplemente se quedaron con la mente cerrada, imposibilitados de poder interpretar lo que había pasado. La muerte de Jesús lo cuestionaba todo, tanto al mensaje como al mensajero, y sobre todo cuestionaba su fe. Y es en ese sentido que ellos no tenían esperanza en la resurrección. No tenían la esperanza de que algo cambiara. Por eso cuando Jesucristo se encuentra con los discípulos de Emaús, dice la Escritura en el versículo 1, nosotros esperábamos. ¿Qué es lo que dicen? ¿En qué tiempo está el verbo? ¿Presente? ¿En futuro? Muy bien, es decir, pretérito imperfecto. Nosotros esperábamos. ¿Qué significa esto? Que ya no esperan. Que ya no esperan. Si esperaban algo, ahora ya no. Antes esperaban, ahora ya no. Es decir, han perdido toda esperanza. Pues bien, ¿por qué estos hombres se encuentran así? ¿Y qué le tiene que predicar esto a nuestra fe? ¿Qué le ha sucedido a estos hombres que nos ayude a nosotros a entender qué nos puede haber sucedido? Para que también nosotros seamos personas que miremos el futuro no con esperanza, sino con miedo. No con confianza, sino con dudas y angustias. La memoria de estos hombres quedó atrapada y sobre todo entrampada en la experiencia traumática. El trauma de la cruz produjo en ellos un recuerdo dolorosísimo al ver a Jesús morir de tal manera, y esta experiencia dolorosa les impide trascender a la experiencia nueva de la resurrección. Y es en ese sentido que las vivencias dramáticas que cada uno de nosotros podemos haber sufrido pueden llegar a tiranizarnos. Pueden llegar a tiranizar a una persona y hacer que esa persona viva sin esperanza. Este es el signo más sensible de las personas que han atravesado una situación muy dolorosa. Viven sin esperanza. Los traumas sufridos tienden a afectar nuestra vida. Y aquí te voy a explicar lo siguiente. En el retiro habíamos enseñado algo que desde la psicología católica hablamos nosotros, que el alma tiene tres potencias, que es la inteligencia, que es la voluntad y que es la memoria. Ahora escucha bien, cada una de estas potencias está relacionada con una virtud teologal. La inteligencia está relacionada con la virtud teologal de la fe. Para yo crecer en la fe, necesito conocer el misterio de Dios. La virtud de la caridad está relacionada con la potencia del alma de la voluntad. Es decir, en la medida que yo tengo una experiencia de amor de Dios, se va sanando mi voluntad. Y es en ese sentido que nos queda la potencia del alma llamada la memoria, que tiene relación con la virtud teologal de la esperanza.
con la virtud teologal de la esperanza. Muchas veces a nosotros se nos enseña que tenemos que pedir fe, pero se nos olvida también enseñar sobre la virtud teologal de la esperanza. La virtud teologal de la esperanza tiene que ver con dos cosas que son muy importantes: con la confianza puesta en Dios y con el sentido de felicidad que le hallamos a la vida. Entonces tiene que ver con estos dos elementos, con ser una persona segura y con ser una persona feliz. Con esto tiene que ver la virtud teologal de la esperanza. Tanto en el numeral 1817 como el numeral 1818 del Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente: la virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón del hombre. Escucha bien esto: todos los que nos encontramos en este lugar, los de esta latitud del planeta y los de otra latitud, todos tenemos en el corazón esta huella de Dios, el deseo de ser felices. Por eso dice, la virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad. ¿Quién ha puesto ese anhelo de felicidad en nuestro corazón? Dios. Dios ha puesto ese anhelo de felicidad en el corazón, porque la felicidad es un bien realizable en Él y solamente en Él. Nosotros los hombres, todo lo que hacemos, lo hacemos con el propósito de ser felices. Si uno se casa, si uno tiene hijos, si uno decide estudiar una carrera, o todas las decisiones que tomamos siempre apuntan hacia eso, hacia ser felices. Y lo que puede pasar en nuestra vida es que a veces se nos ha olvidado eso. Se nos ha olvidado que Dios quiere que seamos felices. Hay una historia que la cuento siempre que me ha tocado dar retiro para jóvenes y que es muy significativa. No sé si a ustedes en algún momento les ha pasado que se han olvidado dónde se encuentra su celular, o se han olvidado dónde han dejado las llaves. Y a veces andamos así, perdiendo las cosas, ciertamente porque andamos medio despistados. La mente está llena de tantas preocupaciones, de tantas obligaciones, que andamos medio distraídos por la vida. Pues bien, esta historia tiene que ver con eso, con un hombre que era el colmo de los despistados. Y dice que este hombre, el colmo de los despistados, decidió emprender un largo viaje. Se va a la estación de tren, compra el ticket, espera el tren, se sube al tren y más o menos ya habiendo avanzado bastante el tren, pasa el cobrador chequeando los tickets por cada uno de los vagones, y cuando se acerca al hombre le dice: su boleto, por favor. El hombre, colmo de los despistados, le dice: ¿cómo no? Mete la mano en el bolsillo de la camisa, no lo encuentra. En los bolsillos del pantalón tampoco lo encuentra. Abre la billetera, no lo encuentra. Rebusca en su maleta, no lo encuentra. En su casaca y tampoco lo encuentra. Y el hombre comenzó a angustiarse. El cobrador, al ver lo sucedido, le dijo al hombre: mire, señor, no se preocupe, no se angustie, yo le voy a vender otro boleto y no se haga ningún problema. Y el hombre, que es el colmo de los despistados, le dijo: el problema no es el dinero, el problema no es comprar otro boleto, el problema es que sin ese boleto no recuerdo hacia dónde estaba yendo. ¿Y qué tiene que ver con nosotros esa historia? Tiene que ver mucho. ¿Eres feliz hoy día con tu vida? Hazte esa sencilla pregunta. ¿Hacia dónde estás yendo? Y quizás te has olvidado que Dios ha puesto en tu alma un anhelo de felicidad. Y puede suceder que a tus 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, 70 o más, se te ha olvidado hacia dónde te estabas dirigiendo en la vida. Y se te ha olvidado que tu meta era ser feliz. Amén. Amén. Dile al que está a tu izquierda, a tu derecha: Dios te quiere feliz.
Una vez más, díselo. Entonces escucha bien lo siguiente, ¿por qué es importante la virtud teologal de la esperanza y por qué estamos haciendo todo un curso de sanación interior de la memoria? Porque la virtud teologal de la esperanza, más o menos para que lo entendamos, es como que el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos inspira el deseo de felicidad. Provoca dentro de nosotros el deseo de ser feliz. Es decir, no solamente esperar la felicidad en el gozo pleno que tendremos en la presencia de Dios, sino una felicidad que comienza a vivirse desde hoy. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esas palabras cobran vigencia no solamente cuando entremos a la gloria de Dios, sino comienzan a realizarse en esta vida. Y estas palabras de Jesús de Juan capítulo 10, versículo 10, he venido para que tengan vida y vida en abundancia, se van a cumplir plenamente en la resurrección de Lázaro. Eso que prometió Jesús, eso que dijo con sus palabras Jesús, se ve realizable en el milagro de la resurrección de Lázaro. Y acá quiero que entiendas lo siguiente, ¿por qué crees que el Señor se demoró tanto para ir donde Lázaro de Betania? La Escritura dice que lo llamaron cuando Lázaro estaba enfermo y el Señor dijo todavía no. Y lo volvieron a llamar y el Señor decidió esperar. Y tanto esperó que Lázaro estuvo 4 días ya muerto en el sepulcro. Y sabes, el Señor dijo que eso iba a ser para que se manifieste la gloria de Dios, porque eso nos predica algo en la fe. Que no importa cuán mal esté nuestra vida, no importa cuán descompuesta esté nuestra vida, como a Lázaro, Cristo nos puede resucitar. No sé cuánto tiempo has estado metido en el sepulcro, viviendo con depresión, viviendo con ansiedad, viviendo infeliz. Pero el milagro de la resurrección de Lázaro dice que el Señor puede resucitarte. Amén. Amén. El punto es, si tú no tienes esperanza, no vas a esperar eso de Jesús. Lo vas a escuchar, pero no va a ser algo que anhele tu corazón. Entonces esto es muy importante. La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón del hombre. Las esperanzas inspiran nuestras actividades. Inspiran nuestras actividades. Pues bien, a la luz de lo que pobremente te he enseñado hasta aquí, debemos decir que hay gente que, como los discípulos de Emaús, se han quedado atrapadas en su dolor. A esto que le pasó a los discípulos de Emaús se le llama memoria traumática. Cuando yo no vivo con esperanza de ser feliz y me quedo atrapado en mi dolor. La memoria traumática se le llama al hecho de quedar atrapado en el dolor del pasado que nos impide vivir con esperanza y confianza. Algunos viven con miedo incluso. Que nos impide vivir con esperanza y confianza en el futuro y que nos impide vivir hoy felices. ¿Amén? Amén. Hermano, una de las razones que me inspiró a preparar este curso, con la gracia del Señor, darlo bien. Una de las razones que me motivó a hacerlo es que he encontrado en el acompañamiento espiritual a hermanos que me ha tocado predicar en la iglesia, que hay gente que piensa equivocadamente y hasta algunas veces le genera un pensamiento obsesivo que la solución de su vida hoy consiste en que se resuelvan los temas del pasado. Y hay gente que vive así, hablando de lo que le sucedió, hablando de lo que le pasó. Hay gente que vive más en el ayer que en el hoy de su vida. Y en su pensamiento se suelen posicionar ideas y hechos antiguos. Y esa persona por eso no puede vivir en el hoy de su vida con felicidad. Cuando en realidad la solución no está
en que se solucionen los temas del pasado. La solución estaría en dejar de enfocarnos en las cosas del pasado. En alguna oportunidad, cuando me ha tocado acompañar a algunas personas que están llevando algún acompañamiento psicológico, lo recomiendo, siempre lo he recomendado, pero en 2 casos en particular me tocó ver que estas personas, tanto recordar el pasado, tanto hablar de su pasado, estaban simplemente dando círculos, no avanzaban. Y una me decía, y es que a mí me sucedió, y es que a mí me pasó, y es que esto, y es que lo otro, y es que aquí, y es que allá, y de pronto no estaban haciendo progresos estas personas. No estaban haciendo progresos. Y así hay muchas personas que no están haciendo progresos en la terapia psicológica que puedan estar llevando. Y por eso en algún momento yo he tenido que recomendar, si tú estás viendo que con tu terapeuta no estás haciendo progresos, a lo mejor es tiempo de cambiar. Tú tienes que ver que avanzas. Tú tienes que ver que haces progresos. Tú tienes que ver que aunque el progreso sea mínimo, se está yendo hacia adelante. No es de que estás andando de manera circular. Entonces, hablaba con una de estas personas que tenía TOC. Y el TOC que tenía era medio complicado. Era un TOC que estaba con una obsesión pegado a un tema sexual. Entonces esta persona no avanzaba, esta persona se deprimía, esta persona se afligía. Yo le hablé desde mi experiencia como teólogo y le dije a esta persona, cuando Jesucristo dijo en Lucas 9:23, dijo, decía a todos, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Y cuando Cristo, en ese pasaje de Lucas 9:23, se expresa de esta forma, decía a todos, nos invita a todos a seguirlo desde la condición en la que se encuentre nuestra vida, sanos o enfermos, con problemas o sin problemas, con crisis o sin crisis, con temas por resolver o sin temas por resolver. Y es en ese sentido que comencé a acompañar a esta persona que estaba tan enfrascada en sus crisis, en sus problemas y estaba obsesionado. Me tengo que sanar, me tengo que sanar, me tengo que sanar. Y ese es el pensamiento que tienen muchas personas que llevan tratamiento. Me tengo que sanar. Y es algo que se vuelve obsesivo y estas personas no empiezan a avanzar, a seguir a Jesús desde su condición o su estado psicológico. Ahora, déjame solidarizarme contigo, si es que este es tu caso. Yo he estado así por 7 años. Yo tuve depresión, ¿no? Y una depresión crónica, tomaba Tegretol, si alguien acá sabe algo de medicina. La cuestión es que en esos 7 años, con psicólogo, con 2 psicoterapeutas, finalmente derivado a psiquiatría, no hubo una mejora. Más o menos estaba como que estabilizado, pero no avanzaba. Había como una situación de estancamiento. ¿Y qué es lo que pasó en mi vida? El encuentro con Jesús. El encuentro con el resucitado. Y ese encuentro con el resucitado hizo que yo cambiara de enfoque, que dejara de ver mis experiencias traumáticas, mis experiencias dolorosas. Y te habla alguien que lo intentaron abortar 3 veces, y te habla alguien que fue agredido sexual 3 veces, y te habla alguien que tuvo 3 intentos de suicidio y que fue alcohólico y farmacodependiente. Entonces sé de qué te hablo. Y desde esa experiencia el encuentro con Jesús lo cambió todo. Le dio un nuevo norte a mi vida, le dio un propósito a mi vida, una esperanza de que todo podía ser mejor. Yo no me concentré cuando comencé a seguir a Jesús hace 27 años en sanarme, me concentré en seguirlo. Cambié de enfoque. Y te explico por qué. Yo te voy a pedir que si te da tiempo, trates de hacer estas tareas que voy dando durante las clases, ¿ya? En mi canal de YouTube, Israel de Cristo, hay todo un taller de sanación que se llama Sanando la herida profunda del sufrimiento. Te voy a pedir que lo veas. Son 5 temas, ¿ya? Tú entras así, Israel de Cristo, en YouTube, busca lista de reproducción y buscas el taller Sanando la herida profunda del sufrimiento, y ahí hablo del sufrimiento, del dolor psicológico, y más o menos para resumirte la cuestión, te explico lo siguiente: sufrir como ser feliz es una decisión. Repito, sufrir
como ser feliz es una decisión. Un día una mujer se me acercó terminando un curso de sanación y me dijo: hermano, yo no he elegido sufrir en la vida, a mí me violaron. Y yo le dije: yo tampoco elegí que me agredieran 3 veces sexualmente, no lo elegí. Yo no elegí que me quisieran abortar, no elegí los golpes, los maltratos y las humillaciones traumatizantes que viví en mi hogar, pero sí he elegido, a los 21 años que conocí a Cristo, qué hacer con mi vida. Entonces quisiera que mires esto. Tú no puedes cambiar ese pasado no va a cambiar. Si ahorita te hablo, por ejemplo, de la primera vez que fui ultrajado sexualmente, recuerdo el acontecimiento con vivo detalle. Porque normalmente las personas que hemos sido traumatizadas olvidamos un montón de cosas, menos el hecho traumático. Olvidamos lo que queremos recordar y lo que queremos olvidar lo recordamos más vivamente. Yo recuerdo la cara del tipo, recuerdo lo que hizo, recuerdo dónde fue, cómo fue, recuerdo la hora, recuerdo el día, recuerdo cada detalle y te lo puedo describir. Es más, ahorita que lo hablo lo tengo acá, pero ¿qué no hay dentro de mí? Dolor. El hecho no va a cambiar, pero el dolor sí cambia. El dolor se puede ir. Y esta mujer le decía: yo tampoco elegí lo que a mí me pasó. Yo no he elegido que me sucedieran tantas cosas dramáticas en mi vida, pero sí elegí la opción de creerle a Jesús. He elegido eso, la opción de seguir a Cristo, la opción de entregarme a Él, la opción de creer en su palabra. Eso sí he elegido. Y aquí viene el problema de mucha gente que va jornada de sanación aquí, jornada de sanación allá, taller de sanación por aquí, taller de sanación por allá. Y a mí me ha pasado un día en una jornada que estaba dando en Surquillo. Veo un grupo de personas en esa jornada. Luego me invitó un movimiento a dar un retiro de sanación y vi a esas personas también en ese retiro. Y luego el padre Manuel me invitó a participar en una jornada que estaba haciendo y también los vi a esas personas. Aquel dije: hermano, ustedes están en todos lados. Pero ¿sabes cuál es el drama detrás de esa persona? Que nada le quita ese dolor. Porque es un problema de enfoque. Como iremos viendo más adelante, estas personas se han decidido quedar atrapados en el dolor y no aprender desde esa experiencia traumática, no crecer desde esa experiencia traumática. Escucha bien esto: cuando Cristo muere en la cruz, esas huellas quedaron en su carne, ¿sí o no? Cuando resucita Jesucristo, pudo haber resucitado sin esas cicatrices, sin esas huellas, pero resucitó con esas heridas. Y esas heridas sirvieron para sanar la incredulidad de los discípulos y de los apóstoles. ¿Y sabes qué significa eso? Que esas heridas sangrantes se volvieron en heridas gloriosas. Cristo integró en su vida como resucitado el sufrimiento del pasado. Y esto es lo que a veces nos hace falta. Aceptar: ok, me pasó esto. Ok, esto me hizo mucho daño. Ok, esto cambió mi vida. Tú no tienes ni idea cómo me afectó mi sexualidad. Y sobre todo cuando a los 21 años comienzo a seguir a Cristo con la fuerza de la sexualidad que tenía era bien difícil. Cuántas confesiones, cuántas lágrimas, qué doloroso vivir en la castidad. Pero fue el proceso por donde me llevó el Señor para sanarme. Entonces, ese es el punto. Cristo nos ayuda a resucitar a una vida nueva desde nuestra experiencia de dolor. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, cuando nosotros dejamos de enfocarnos tanto en lo que nos pasó, cuando nosotros dejamos, escucha bien este término, de victimizarnos. Acá yo encuentro en la iglesia mujeres de 40, hombres de 50 que aún le siguen echando la culpa a su papá o le siguen echando la culpa a su mamá. Y es que mi mamá, ¿y qué vamos a hacer? Y es que mi papá, ¿y qué vamos a hacer? No podemos cambiar eso. Y es como que esas personas, porque no han podido perdonar, y no se puede perdonar por 2 razones, por orgullo y por venganza. Y estas personas, como no han podido renunciar al orgullo, no han podido renunciar a la venganza, siguen dándole vueltas a ese círculo de dolor.
Entonces, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, por lo tanto, el que está en Cristo, escucha bien esto que dice el apóstol, el que está en Cristo es una nueva creación, lo pasado quedó atrás, todo es nuevo. Pero solo el que está en Cristo. Solo el que está en Cristo, solo el que ha decidido tomarse su vida espiritual en serio, solo el que ha decidido seguir radicalmente a Cristo. Hermano, en muchas oportunidades, yo he tenido, como te decía, la experiencia de haber sido rechazado en el vientre materno. A veces las madres, cuando han tenido hijos no deseados, la culpa insana las martiriza tanto que en un momento de la infancia de su hijo se lo llegan a decir. Hijito, no te pensábamos tener. Hijito, tú naciste porque falló el método anticonceptivo. Y entonces, ¿alguno de nosotros hemos tenido esas experiencias o no? Yo la tuve. Mi madre en un momento, recuerdo cuando tendría 9 años de edad, mi madre me dijo, hijo, tú naciste porque falló tal método anticonceptivo. Y yo simplemente me reí, pero no entendía que probablemente mi madre se estaba confesando conmigo. Que probablemente mi madre, su culpa, me la estaba tirando encima. Y es por eso que yo crecí sintiéndome rechazado. Normalmente las personas que crecen sintiéndose rechazadas constantemente piensan en el suicidio. Le pasan algo, piensan en el suicidio. O repiten la idea, Señor, llévame de una vez. O incluso estas personas piensan, ¿no? Y si me muero, vería a ver si es que va alguien a mi funeral y si hay gente que me quiere o no. Y comienzan a fantasear mucho con la muerte. Comienzan a fantasear mucho con el no estar presente en esta tierra. Entonces dice aquí la Escritura, el que está en Cristo es nueva creación, lo pasado, lo viejo quedó atrás. Pues bien, ¿cómo llegamos a esto que dice San Pablo? ¿Cómo llegamos al punto de esto que está enseñando San Pablo? De que lo pasado, de que lo viejo, de lo doloroso que me sucedió quede en el pasado. Pues bien, de esto vamos a tratar de abordar en este curso. Escucha bien, cuando uno se enfoca demasiado en el pasado doloroso, esto genera tristeza en el alma. Genera tristeza en el alma. Y esta tristeza hace que se tenga una visión negativa de la vida. Ojo con eso. A veces cuando tú miras hacia atrás en tu historia, en tu biografía, tú todo lo ves negativo. No me quisieron, no me atendieron, no me escucharon, no me apoyaron, y todo es una visión negativa. ¿Y esto por qué? Porque nuestra mente se suele posicionar más comúnmente lo negativo que lo positivo. Un día a mí me pasó, yo tuve una relación muy mala con mi padre, en parte de la infancia, adolescencia y en la adultez temprana. Y un día yo estaba ya después, cuando conocí a Jesús, estaba conversando con mi papá en la sala de mi tía y me quedé solo con él. Mis hermanos estaban en la cocina y me quedé con mi viejo frente a frente conversando. Yo a mi padre ya lo había perdonado, ya con mi padre había habido un proceso de reconciliación, ya con mi padre incluso Dios me permitió evangelizar a mi papá. Mi papá abrazó la fe porque estuve 1 año y medio predicándole a Cristo. Pero fíjate tú, el Señor va trabajando en nosotros nuestras heridas traumáticas cuando Él lo cree necesario. Tú comienzas a avanzar en la vida espiritual, entonces Dios ve que no estás avanzando acá y comienza a trabajar en tu psicología para que puedas seguir avanzando. Y en ese momento de mi vida, Dios quiso trabajar esto con mi papá. Mi papá me dijo, hijo, ¿te acuerdas cuando tú eras pequeño y te traía del centro de Lima tus churros españoles? No sé si se acuerdan los churros españoles, ¿no? Que uno los masticaba y ¡guau!, te caía 1 kilo de manjar blanco por el cachete caliente, ¿no? No como los de ahora que tienen en la puntita nada más y el centro todo hueco, ¿no? Entonces, mi papá me traía eso. Y recuerdo que a todos mis hermanos les llevaba, pero a mí me traía 2. Entonces, en ese momento, recordé eso.
Y me dijo mi papá, hijo, ¿y te acuerdas cuando nos íbamos a la playa de Ancón y a ti te gustaba tu chocolatada con tu pan con camote? ¿Cómo me gusta el pan con camote, hermano? Entonces mi papá me lo preparaba. Y fíjate tú, ¿qué estaba haciendo mi papá? Estaba cambiando mi chip, mi manera de pensar. Hasta ese momento, toda mi historia de niño con mi papá yo la veía mala. Pero también habían cosas buenas. Y esas cosas buenas también eran importantes. Y yo me había concentrado solo en lo malo. ¿Y cómo veía mi pasado? Desastroso, negativo, violento, triste. Y eso se arrastra en el presente. Así vas a ver tu futuro también. Y comenzaron a surgir recuerdos positivos. Y comenzaron a surgir recuerdos bonitos de mi infancia. Y comencé a darme cuenta que así como hubieron momentos malos, también momentos buenos, y probablemente más fueron los buenos que los malos. Los malos me marcaron, ciertamente, porque a veces así es la mente. Se aferra a lo malo, se aferra al dolor, pero habían episodios buenos en mi vida, y tengo la seguridad que en la tuya también. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, esto es lo que pasa en una memoria traumatizada. Te enfocas solo en lo malo. Te enfocas solo en lo malo. Por ejemplo, ¿cómo esto afecta a tu vida adulta? La vez pasada yo conversaba con una amiga y estamos hablando de una persona que conocemos en común. Cuando yo hablaba de esa persona, ponte Maritza, yo hablaba todas las virtudes y atributos que tenía Maritza. Pero cuando esta amiga mía hablaba de la misma persona, hablaba de todos los defectos y de todo lo negativo que tenía Maritza. Entonces yo le dije a esta amiga, o aquí uno es sano y el otro es enfermo. O yo estoy enfermo porque todo lo veo bueno, o tú estás enferma porque todo lo ves malo. ¿Quién crees que es el que está enfermo? La Escritura dice lo siguiente: si tu ojo está dañado, todo lo verás así, con el daño a través de tu ojo. Entonces es en ese sentido que a veces la memoria traumatizada se enfoca demasiado en el pasado doloroso y esto genera tristeza en el alma. Y no sé si te ha pasado que a veces te levantas y dices, no sé por qué, pero estoy triste. Oye, tanto ver película de terror te va a dar miedo. Tanto escuchar, qué triste fue decirnos adiós, te va a generar tristeza. Entonces todo lo que ha entrado por tus ojos, todo lo que ha entrado por tus oídos se va a posicionar en tu memoria. Y es en ese sentido, es en tu memoria solamente cuando entras en el baúl de tus recuerdos y solamente sacas recuerdos tristes, así vas a mirar la vida. Tu relación triste, tu matrimonio triste, tus hijos tristes, tu trabajo triste, y así vas a vivir. Y es porque estás eligiendo sufrir. Amén. Entonces, la memoria traumatizada es bastante dependiente del estado de ánimo y existe una relación entre nuestro estado de ánimo y nuestra memoria. Atención a esto. Hay una relación en el cómo me siento hoy que echa su punto de partida en lo que me pasó ayer. Es decir, relación entre memoria y estado de ánimo, entre nuestros recuerdos y en el cómo nos sentimos. Los recuerdos del pasado. Si yo me enfoco más en los recuerdos alegres de mi vida, yo voy a estar de buen humor. Por ejemplo, yo soy normalmente las personas que se levantan contento, que se levantan con alegría. Soy de esas personas que se levantan, gloria a Dios, bendito sea mi mujer viva, mi hijo vivo, mi hija viva. Gracias, Señor, y comienzo a alabar al Señor. Pero conozco personas que se levantan de mal humor. Y se levantan y dicen, buenos días, mi amor. ¿Qué es eso de buenos días? Acá no hay esas personas, ¿no? No, en otro curso, claro. Hay personas que viven de mal humor todo el día, que viven renegando, que viven fastidiadas, que viven, no me gusta el calor, hay mucho calor. Y luego cuando hace frío, hay mucho frío. Y no están conformes con nada, si es verano, si es invierno, si es joven, si es adulto, pero siempre se está fastidiado y estas personas desarrollan lo que se conoce como el espíritu de la queja. Se quejan de todo. No hay nada bueno en su vida, no hay nada alegre en su vida, todo es queja. Ustedes no son así, ¿no?
Claro, este es para que le hables al que está en tu casa, que se levanta malhumorado todos los días. Entonces, los recuerdos pasados, si yo me posiciono en recuerdos alegres, ¿cómo voy a ver mi presente? Con alegría. Pero si me posiciono en recuerdos tristes, esto va a producir en mí también, en el presente, una cierta tristeza. Por eso nuestro hoy depende en qué cosas nos estamos enfocando de nuestro pasado. Acá te adelanto algo que va a ser una de las últimas clases que daré. Hay un tipo de oración que hace que esto cambie. Y se llama la oración de acción de gracias, que tiene la tendencia a posicionar la mente en los acontecimientos positivos, en que hemos visto la gloria de Dios en nuestra vida, y esto cambia mucho la mente. Ya lo desarrollaré mejor en el penúltimo día de clase, pero ya aquí te lo voy anticipando. Entonces, la alegría o la tristeza actuales pueden deformar la percepción de nuestros recuerdos. Deformar la percepción de nuestros recuerdos. Es decir, nos pueden llevar a pensar que nuestro pasado fue realmente desgraciado. Realmente desgraciado. Y por eso he encontrado a muchas personas infelices que se están enfocando más en solucionar lo pasado y están obsesivamente enfocados en eso que en vivir bien hoy su vida. Amén. Amén. Cualquier acontecimiento traumático, ya sea una agresión sexual, una tortura, una violencia crónica en el hogar, y esto traumatiza muchísimo, un hogar en donde ha habido mucho grito, maltrato físico, humillación, sacada de vuelta del padre, abandono del padre o de la madre, afecta muchísimo. La pérdida de algún ser querido, el asesinato de algún ser querido, el suicidio de algún ser querido, el aborto, el divorcio, una quiebra económica, lo que fuera, todo esto nos va a dar una sensación de inseguridad. Las personas con una memoria traumatizada son muy inseguras, muy indecisas, les cuesta tomar decisiones, y escucha bien esto. ¿Cómo les cuesta tomar decisiones en su vida? Escúchalo bien y apúntalo. Como les cuesta tomar decisiones en su vida, dejan que la vida decida por ellos. Dejan que la vida decida por ellos. Por ejemplo, un día una señora me decía: hermano, mi marido me pega. Hermano, mi marido me humilla. Hermano, mi marido me saca la vuelta. Hermano, mi marido me maltrata. Y yo le digo: ¿y usted qué ha hecho? Nada. Entonces fíjate, a veces nos pasa eso, no tomamos decisiones. Y no tomamos decisiones por miedo, por inseguridad. Y nos conformamos con una vida que no nos hace felices. Tenemos miedo al cambio, nos quedamos en la zona de confort, no nos arriesgamos, porque hay esta pérdida de confianza. Y la confianza tiene que ver con la esperanza. Incluso hay personas que he encontrado en la vida espiritual que me dicen: hermano, yo no le pido nada a Dios porque tengo miedo de que si no cumple lo que le he pedido, me vaya a decepcionar de Él. Hay gente que vive así. Hay gente que vive así. Y esto de pronto implica que se ha perdido seguridad y se ha perdido confianza como parte de esta memoria traumatizada. Por eso no tomamos decisiones, sino que dejamos que la vida tome decisiones por nosotros. Que la vida tome decisiones por nosotros. A las personas que tienen pues una memoria traumatizada le comienzan a aparecer pensamientos repetitivos y indeseados de su pasado, ¿no? Como un flashback, ¿no? Aparecen pensamientos así. Son personas que suelen tener pesadillas. Hay gente que siempre: oye, hermano, tuve este sueño. Ay, hermano, y así todos alterados con una pesadilla como si fuera algo vívido. Un día a mí me tocó, terminado un curso de sanación, se me acercó una jovencita, ¿no? Unos 20 y pico de años. Y me dijo: hermano, yo siempre tengo una pesadilla recurrente. Sueño de que un hombre me sigue y me quiere violar. Y es a cada rato, hermano. ¿Por qué? Entonces yo agarré el hombro de la hermana y le pregunté: ¿usted ha sido violada? Y la hermana me quedó mirando y fue como que se le activó el recuerdo. Y en ese preciso momento recién tuvo claridad de esa experiencia traumatizante que tuvo. La había reprimido desde los 7 años de edad, pero estaba ahí latente.
¿De forma de qué? De pesadilla. Estaba ahí latente. Entonces, no solamente pasa esto, sino que hay alteraciones en la memoria de la persona que ha sido traumatizada, como una amnesia disociativa o como le conocemos también lagunas mentales. Nos cuesta recordar acontecimientos de nuestra vida. Yo, por ejemplo, recuerdo 8 años, 9 años, de ahí me salto hasta los 11 y de ahí a los 14 y de ahí a los 17. Entonces hay estas lagunas. Hay personas que tenemos este tipo de lagunas mentales, ¿no? Una incapacidad de recordar cosas importantes de la propia biografía, o se recuerdan relatos más o menos fragmentados, ¿no? Que suelen tener una carga emocional bastante fuerte. Y no solamente esto, la persona que tiene una memoria traumatizada suele tener una carga emocional negativa muy fuerte, resentimiento. Y el resentimiento no es otra cosa que volver a sentir el dolor que hemos experimentado en el pasado. Ese es el resentimiento. Es como volver a experimentar ese dolor, ¿no? Volver a sentir dolor. Hay una experiencia de odio, sentimientos de odio, de ira, de venganza, de envidia, de vergüenza, culpa insana o también conocida en teología como remordimiento, depresión, ansiedad, desesperación, tristeza. Las personas que han tenido pues estas experiencias traumatizantes, esto va a interferir negativamente en su desenvolvimiento como personas, como padres, como madres, como hijos, como trabajadores, como creyentes, como por ejemplo una mujer un día, ¿no? Me decía, hermano, yo no sé por qué me da asco darle de lactar a mi hija. 4 meses, una mujer da luz, le da asco darle de lactar a su hija, no entiende por qué, pero fíjate, le da de lactar, pero está sufriendo. ¿Por qué siento esto? ¿Por qué experimento esto? ¿Por qué me pasa esto? Y cuando comencé a hablar con la hermana, a escudriñar, a hacer algunas preguntas, pues salió a la luz de que la mamá cometió un acto que fue para ella muy impactante. Ella rompe una maceta con la pelota, más o menos 5 años de edad, y la mamá se le tira encima. La mamá el día anterior le pegó al papá. Mira, por eso viene esta violencia, ¿no? Papá le pegó a la señora, entonces la señora, adolorida emocionalmente, se le tiró encima a la hija, comenzó a estrangularla y comenzó a agarrarla a cachetadas en el suelo. 5 años de edad. Entonces, para la hija, esto fue un rechazo muy fuerte, al punto que cuando nació su propia hija hizo un efecto de transferencia, el rechazo de su madre lo transfiere hacia su hija. Entonces, fíjate, muchos tenemos situaciones así que nos limitan en nuestro día a día. Me da vergüenza hablar, me da vergüenza expresarme, no sé si elegir una carrera u otra. Entonces hay muchos que tenemos esta afectación en nuestra vida cotidiana por causa de estos pensamientos y esta experiencia traumatizante que podemos nosotros haber tenido. Y es en ese sentido que las personas que han tenido estas experiencias traumatizantes suelen reprimir recuerdos. Ahora escucha bien, bendito sea el nombre de Jesús, que nos ha creado con un mecanismo de autodefensa psicológico. 12 mecanismos de autodefensa y uno se llama la represión, que significa que cuando hay un acontecimiento que te impacta mucho a nivel cognitivo, la mente no lo olvida, pero es como que lo guarda. Te pongo un ejemplo, ¿ya? Imaginémonos que estás limpiando tu casa y en vez de echar la basura en el tacho, levantas la alfombra y lo metes todo debajo. No ves que hay basura debajo, pero sí ves como un montículo de algo. Entonces, así es más o menos la represión. Nosotros no es que llegamos a olvidar, por eso es que hay que trabajar en el olvido activo. No es que llegamos a olvidar, simplemente guardamos en una gaveta de temas pendientes por resolver los hechos traumáticos de nuestra vida. Y a veces se nos olvida abrir esas gavetas. Entonces, a veces tenemos la tendencia a reprimir. Repito que no es un olvido, sino un ignorar los hechos dolorosos de mi vida porque me han dolido mucho. Si todos los hechos dolorosos de tu vida se te activan en este momento, tú te mueres de la impresión.
Entonces Dios es sabio. Permite que más o menos como una olla a presión. ¿Alguna vez han cocinado con olla a presión? Saben que todo lo que está contenido ahí se tiene que ir liberando de poco en poco, porque si tú hablas, ¡pum!, explota. Pues bien, lo mismo va a pasar en tu mente. Tiene que ir siendo liberado de poco en poco la carga psicológica dolorosa que puede estarte molestando. Y el Espíritu Santo es quien se encarga de eso. A mí me ha pasado, en mi experiencia personal, que yo estoy orando y me quiere abordar un tema con mi papá. Otra vez estoy orando y me quiere abordar un tema con mi mamá. Otra vez estoy orando un tema de la infancia o un tema de la adolescencia o un tema de mi adultez o alguna situación que ya me la había abordado, pero que se necesita abordar de manera más profunda y desde otro enfoque. Por ejemplo, 3 veces el Señor ha trabajado en mí el rechazo en el vientre materno, que es mi herida principal, la más difícil de trabajar. Las personas que hemos sido rechazadas en el vientre materno hasta nacemos con un espíritu de muerte amarrado en la cintura. Y la cuestión es que el Señor lo ha trabajado 3 veces en mí. En una primera vez, cuando estaba ante el Santísimo, el Señor me dice que mi padre pateó a mi mamá cuando tenía 5 meses de embarazo de mí. Y me dijo que cuando yo se lo diga a mi mamá, los dos nos vamos a sanar. Mira lo que quiso hacer el Señor. Yo estaba adorando al Señor en el Santísimo. Yo no estaba orando por mi sanación. Estaba alabándolo, pero fue en un momento que Él quiso hacer eso. Y sabrá por qué. Sabrá por qué. Entonces yo fui donde mi mamá, le cuento a mi madre abre los ojos y me dice, ¿tú cómo sabes? El Señor me dijo que cuando te lo dijera nos iba a sanar a los dos, y los dos nos pusimos a chillar y nos abrazamos. Luego el Señor también comenzó a trabajar, por ejemplo, después de 3 años de esa experiencia, después de 3 años comenzó a trabajar otra vez en el vientre materno, en donde me llevó a escuchar las palabras de mi padre, que le dijo a mi madre, ¿por qué no te cuidaste? Somos una familia pobre, éramos una familia pobre, yo nací en Barranco. Entonces mi padre le dijo esto a mi madre, ¿por qué no te cuidaste? Para una mujer, ¿qué es eso? Traumatizante. Entonces los hijos tenemos el primer registro emocional de la experiencia en el vientre materno. Lo que sintió mi madre lo sentí yo. Lo que experimentó mi madre lo tuve yo. Y la tercera vez que el Señor trabajó eso en mí, y estos momentos que te digo, no fue en una jornada, no fue en un retiro, fue cuando he estado ante el Santísimo, cuando he estado orando en el Santísimo. Hoy he estado orando en el Santísimo y el Señor también tocaba algunos aspectos de mi vida. Y es que ese es el punto, como los discípulos de Maús. Él es el que se acerca y habla contigo de las cosas que te han pasado y te han marcado. Y la tercera vez, que justo fue antes de predicarle a unos jóvenes, el Señor me mostró que cuando yo era un embrión, no un feto, ¿cuál es la diferencia en el embrión? La madre no lo percibe todavía. Por eso dice la Escritura, mi embrión lo vio el Señor. Y escuchaba todas las palabras que había entre mi padre y mi madre. Yo estaba llegando al matrimonio de mis padres en medio de un conflicto conyugal. Entonces era el hijo no deseado, no esperado. Llegué en mal momento. Fíjate tú. Entonces el Señor puede hacer eso. Trabajar en distintos momentos nuestras experiencias traumáticas que podemos haber reprimido. Ahora, aquí es importante esto, como la capacidad de recordar no está en el órgano del cerebro, sino que tu alma utiliza tu cerebro y tus neuronas para recordar, la memoria está en el alma. Y fíjate tú, yo en el vientre materno, desde ahí el Señor comenzó a hacer sanación interior. No se había formado el cerebro, estaba en proceso. Pero ya desde ahí comenzó el Señor a hacer sanación interior. Cuando tú te mueras y llegues a la presencia de Cristo, vas a recordar del instante de tu concepción hasta el último día de tu vida, porque vas a estar en la presencia de Dios. Amén. Entonces, toda esta es la experiencia de una memoria traumatizada. Todo esto es la experiencia de una memoria traumatizada, experiencias que tú puedes tener, experiencias que tú puedes haber vivido. Pero la cuestión es esta, ¿cómo hacerle frente a una memoria traumatizada?
Esto es lo que vamos a tratar a lo largo del curso. No vamos a enseñar algunos métodos adaptativos frente a este tipo de circunstancia. No quisiera responder en la primera charla cómo va a ser la cuestión, sino que irlo trabajando de manera progresiva, dándole espacio y tiempo a la memoria que se vaya adaptando a lo que vamos escuchando. Pero para hacerle frente, más que nosotros hacerle frente al pasado doloroso que hemos tenido, hay que dejar que Jesús lo haga. Amén. Amén. Es decir, el pasaje que hemos leído del Evangelio de Lucas no solamente nos va a presentar el trauma de la cruz, sino nos presenta cómo Jesucristo va sanando a las personas que han sido traumatizadas por algún hecho doloroso. Lo primero que hace Jesucristo es tomar la iniciativa. Él es quien se acerca. Amén. Él es quien se acerca. Él es quien se acerca, porque el Señor lleva cuenta de nuestra vida errante. Dice la Escritura que recoge nuestras lágrimas en su odre. Sabe lo que hemos llorado, sabe lo que hemos callado, sabe ese dolor que hay en nuestro corazón que nadie más conoce. ¿Cuántos acá, por un momento de dolor muy intenso, se han encerrado en el baño a llorar y nadie lo vio? Pues bien, lo vio Jesús, lo vio el Señor. El Señor conoce tus experiencias dolorosas y es por eso que Él se acerca. Él toma la iniciativa y hace una pregunta certera como la hizo con los discípulos de Maús. ¿Qué les pasó? Jesucristo ya sabe que los discípulos de Maús están traumatizados por lo que ha pasado en la cruz. Sin embargo, terapéuticamente nos sirve a nosotros darle a través del habla forma a las experiencias que tenemos por dentro. A esto se le llama verbalización. Verbalización, es decir, las experiencias dolorosas que yo he tenido, darles forma, sacarlas de aquí, de mi mente, de mi corazón, sacarlas a través de mi palabra. Es decir, toda persona traumatizada quiere contar su historia de dolor. Quiere desahogarse. A esto se le llama desahogo emocional. Un día llevaba a una señora a su casa y era una señora de edad, paró el carro, la bajó del carro, le estoy ingresando a su hogar y la señora me para y me dice, hermanito, te cuento, y me comenzó a contar toda su vida. 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 45 minutos y yo estaba con la llave y por dentro, Dios te salve María. ¿Pero por qué rezaba? Porque la mujer lloraba y lloraba y lloraba. ¿Por qué el Señor habrá querido que en ese momento específico de su vida, acaso era un retiro, acaso era un curso, pero en ese momento el Señor la quería sanar? En ese instante, la mujer quería soltar el dolor. El día de ayer también conversábamos con una hermana, ¿no?, que es psicóloga, y la hermana comenzó a soltar el dolor de experiencias traumáticas en tu vida. Yo iba manejando, Dios te salve María. Y en los momentos menos esperados, probablemente Dios quiere sanarnos. Probablemente Dios quiere sanarnos. Ayer que terminaba pues un retiro de sanación para los hermanos del movimiento, el Espíritu Santo en el momento que estaba haciendo oración ponía muy fuerte en mi corazón que habían algunas mujeres que el Señor quería sacar de su mente esta idea, eres mala madre. Y comenzaba a orar por eso, ¿no? Y veía cómo iba sacando el Señor esa idea tan dolorosa, eres mala madre. Experiencias traumáticas que han tenido esta mujer en su embarazo, en su crianza. Entonces, el Señor pregunta, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Por ejemplo, un día una mujer se queja de su marido. Hermano, mi marido es muy celoso. Me para llamando, ¿a qué hora vienes? ¿Dónde estás? Te espero en el paradero, te recojo en el paradero. Mi marido ya no lo aguanto. Entonces, pues, al marido lo conocía de un grupo de oración, hablo con el marido y no es que el marido era celoso. Entonces, si el marido estaba teniendo esa acción, es porque algo le duele. Y uno tiene acciones repetitivas y obsesivas porque hemos tenido experiencias dolorosas y cuando alguien ha sufrido, ¿qué hace? Sobreproteger. Entonces yo le dije al hermano, ¿y por qué tú tienes miedo que algo le pase a tu esposa? ¿Tú crees que tu esposa no se puede defender? Y en ese momento, cuando comienzo a hablar con el hombre me dice, es que a mí me violaron cuando yo tenía 15 años. Yo estaba en la calle,
y un taxista en la calle me dijo, sube, yo no sé por qué me subí y me violó. Y por eso el hombre espera a su mujer ahí, porque tiene miedo que le pase lo mismo. Pero fíjate, o sea, ¿cómo llegamos al punto de que tenía detrás de ese comportamiento una experiencia traumática? No fue un curso, no fue un seminario, no fue una jornada, en lo cotidiano de su vida siguiendo a Jesús. En lo cotidiano de su vida siguiendo a Jesús. Ciertamente hay personas que por algunas experiencias es bueno llevar una terapia, pero sobre todo no te olvides que quien sana es Jesús. Quien sana es Jesús. Amén. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesucristo después de que escucha a los discípulos de Emaús? Escucha bien, corrige su pensamiento. Corrige su manera de pensar. Oh, tardos de corazón para entender todo lo que tenía que sufrir el Mesías. Y les habló del sufrimiento. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, versículo 18, que aquel que fue puesto a prueba por medio del sufrimiento es capaz de ayudar a los que sufrimos. Y es en ese sentido Jesucristo se hace solidario con el hombre sufriente. Las 5 heridas emocionales que puede experimentar el ser humano es el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Se suele decir que las personas no llegamos a experimentar las 5 heridas, pero algunos experimentarán 3 heridas, 4 heridas. Solamente Jesucristo las experimentó todas. Entonces, es Jesucristo quien va corrigiendo nuestro pensamiento. ¿Se acuerdan cuando el Señor anunció su pasión? ¿Qué le dijo Pedro? Lejos de ti, Señor, que eso te suceda. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Apártate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos son los de hombre, no los de Dios. Entonces, escucha. A veces nosotros tenemos una idea equivocada sobre el sufrimiento y pensamos que hubiera sido mejor que no nos pasara lo que nos pasó y nos quedamos entrampados en esa idea. Es cierto, lo que nos pasó probablemente pudo haber sido una desgracia, pero el punto es, tenemos que crecer desde ello. Te voy a decir algo desde mi propia experiencia, porque el Señor me llevó a mí desde hace años a interceder por la sanación interior de los hermanos. Si yo no hubiera sufrido, no estaría en este ministerio. Si yo no hubiera experimentado dolor, no me volvería solidario con los hermanos que lo experimentan. Si yo no hubiera tenido la misma situación desgraciada que tú viviste, no te entendería. Entonces, fíjate tú, mi experiencia dolorosa, mi experiencia dramática me ha ayudado a crecer como persona, porque he tomado esa decisión, porque he aprendido a ver mi historia dolorosa como una historia de salvación, de la cual Cristo me ha rescatado, y como una historia que hoy me permite dar testimonio de que Cristo verdaderamente puede sanarnos. Amén. Entonces, corregir el pensamiento sobre el error que tenemos con respecto al sufrimiento es muy importante. Por eso te voy a pedir, por favor, mira el curso Sanando la herida profunda del sufrimiento. Son 5 charlas. No lo puedo tocar acá porque si no sería un curso muy largo, hermano. Entonces, mire ese curso para que entiendas todo lo que tienes que entender sobre el sufrimiento, para que entiendas cómo se forma una herida psicológica y sobre todo para que entiendas el último tema que tiene que ver con la renuncia a ese sufrimiento. Amén. Entonces, Cristo, para sanar a los de Emaús, corrige el sufrimiento, le habla de él desde las Escrituras y escucha bien, hace que en vez de enfocarse en el trauma, se enfoquen en Jesús. Amén. Hay un cambio y esto va a ser determinante para que los discípulos de Emaús cambien el rumbo de sus vidas. Para que cambien el rumbo de sus vidas. Por eso es posible el crecimiento postraumático a partir de entender nuestras experiencias traumáticas, darle sentido a lo que hemos vivido
y a partir de ello nosotros podemos crecer como personas y hacernos fuertes. Por ejemplo, un día una monjita, ¿no?, que tenía pues carisma de revelaciones impresionante, la monjita me dijo: hermanito, Dios a ti te ha hecho muy fuerte. Y la quedé mirando a la monjita, seguro que ha sufrido mucho. Entonces fíjate esto. Para las personas que practican deporte de contacto, como por ejemplo el Muay Thai, son personas que tienen que ir quebrando y astillando poco a poco los huesos, para que a través de esas pequeñas grietas y fisuras que se van haciendo, se forme un callo y el hueso se haga más duro para el combate. Entonces lo que hoy día tú dices, a mí esto me ha demolido, puede servirte el día de mañana para construir una vida fuerte. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, todas las personas que han tenido pues una experiencia traumática, esa experiencia traumática puede ser el motor de crecimiento en su vida y darles no solamente sanación, sino resiliencia, algo que es muy importante en nuestro tiempo. Por eso, hermano mío, para ir cerrando esta reflexión y hacer oración, es muy importante que tú mires esa experiencia dolorosa de tu vida no como una situación dolorosa, dramática, y te comience a llevar a la victimización, sino que tienes que verlo como una oportunidad de crecimiento. Ahora escucha bien, el Espíritu Santo, cuando unge a una persona para algunos ministerios, se va a valer de la experiencia humana de la persona. En este caso, en mi caso particular, el carisma de liberación, que es lo que el Señor me ha llamado, y el carisma de la sanación interior. Y se ha valido de mis experiencias dolorosas, de mis experiencias traumáticas. Yo vengo de una familia que practicaba la brujería, se ha valido hasta de eso también. Conozco una hermana con la que trabajaba hace años en la renovación, una persona calladita, pero cuando oraba, qué consolación venía de su boca. Carisma de consolación, parte de la sanación. ¿Y por qué? Su experiencia dolorosa fue transformada en el Señor. Tus heridas son ungidas por el Espíritu de Dios. Son ungidas. Pero esto obviamente hablamos del que está en Cristo. Si alguien no quiere seguir a Jesús, no le va a ayudar mucho este curso. Porque este curso apunta a eso. A ti que estás siguiendo a Cristo, te ayude en tu caminar en la fe. ¿Amén? Amén. Entonces, tus experiencias pueden ser una oportunidad de crecimiento o de estancamiento. Tú decides. ¿Y qué eliges, hermano? Ay, ¿con qué ganas lo dices? ¿Qué eliges, hermano? Hermano fuerte, ¿qué eliges? Yo conocí una mujer que el marido la abandonó, se fue con una más joven, le dejó con 5 hijos y la mujer estuvo con una depresión amarga de 8 largos años. En el Señor esta hermana se volvió un instrumento de Dios para consolar a un montón de mujeres que tuvieron la misma experiencia. Conozco, la vez pasada que estaba dando un retiro en el interior del país, había una mujer que era madre soltera, ¿no? Y esta mujer, su corazón iba en pos de varios hombres y sufría desamores, ¿no? Tenía un problema de codependencia emocional. Entonces le comencé a contar el testimonio de varias hermanas que son madres solteras de mi movimiento y cómo estas madres han sacado adelante a sus hijos, son hermanas que yo admiro en la fe. Y ese testimonio, ¿cómo le sirvió a esa mujer? Entonces fíjate, lo que para ti ha sido una experiencia traumatizante y dolorosa te puede servir mucho, no solamente para crecer como persona, sino para ayudar a sanar otros corazones. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, hermano, vamos a ponernos en pie. Vamos un momento a cerrar nuestros ojos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
En esta noche Jesús, como con los discípulos de Maús, se acerca a nuestro camino. Se acerca a cada uno de nosotros. Señor Jesús, tú conoces la vida errante que he llevado, tú conoces el dolor que hay en este corazón necesitado. Hoy de ti yo te busco para pedirte con humildad. Sáname, Señor. Sáname, Jesús. Ven, tócame y lléname, Señor. Señor Jesús, tú que llevas cuenta de nuestra vida errante, tú que sabes y conoces todo lo que hemos llorado y nos ha dolido en esta vida. Tú que conoces, Señor, esos momentos que han marcado nuestra historia, momentos a los cuales hoy nos sentimos aferrados, amarrados. Queremos poner, Señor, ese pasado doloroso en tus manos para pedirte con humildad que tú nos sanes, Señor. Sánanos, Señor Jesús. Señor Jesús, tú conoces la vida errante que he llevado, tú conoces el dolor que hay en este corazón necesitado. Hoy de ti yo te busco para pedirte con humildad. Sáname, Señor. Dile conmigo a Jesús. Sáname, Jesús. Ven, tócame y sáname, Señor. Sáname, Jesús. Sáname, Señor. Ven, tócame y sáname, Señor. Señor Jesús, tú conoces la vida errante que he llevado. Tú conoces el dolor que hay en este corazón
necesitado hoy de ti. Yo te busco para pedirte con humildad. Levántale tus manos y dile al Señor: sáname, Señor. Sáname, Jesús. Ven, tócame y sáname, Señor. Díselo. Sáname, Señor. Sáname, Jesús. Sáname, Jesús. Ven, tócame. Ven, tócame y sáname, Señor. Sáname, Señor Jesús. Toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús. Venda mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús. Toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús. Venda mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús. Hermano, ¿de qué quieres que el Señor te sane? Imagínate delante de ti el corazón abierto de Jesús. Imagínate delante de ti el sagradísimo corazón del Señor. Es esa herida suya, la herida del corazón, que se solidariza contigo y tu herida. Porque como a Jesús, a ti a lo mejor alguien también te ha traspasado el corazón. A lo mejor en tu vida, en tu historia, han habido circunstancias que te han herido profundamente al punto que hoy tus heridas aún siguen sangrando, pero no sangran por fuera sino por dentro. ¿Y quién más que Jesús puede ver cuán herido está nuestro corazón? El salmista diría: el Señor, y solamente Él, sana los corazones destrozados, los corazones rotos. ¿Cuántos de los que están acá viven en silencio su sufrimiento, sin que nadie lo sepa, aparentando estar bien ante los demás? Deja que Jesús se acerque a tu corazón y dile a Él lo que lo ha herido. Sáname, Señor. Sáname, Jesús. Ven, tócame y sáname, Señor. Pídeselo. Sáname, Jesús. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Ven, tócame. Ven, tócame y sáname, Señor. Sáname, Señor Jesús. Toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús. Venda mis heridas. Sáname, Señor
Jesús. Sáname, Señor Jesús, toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús, enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús, venda mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Sáname, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Señor. Tú eres el dueño de nuestra historia. Porque nuestra historia dolorosa, nuestro pasado sufriente, se convertirá en tus manos en historia de salvación. Porque lo que antes nos hizo sufrir, en tu nombre, eso hoy nos hará fuertes. Alabado seas, oh bendito. Oh bendito. Unge nuestras heridas con tu Espíritu, Señor. Toca tú, Señor, ese dolor psicológico que por año venimos cargando, y haz que se desprenda de nosotros, Señor. En tus manos ponemos nuestra historia, con la esperanza de que tú nos sanarás. Oh, bendito seas, Jesús. Que por la llaga de tu corazón, Señor, se sane el nuestro. De la tristeza y desesperación, libéranos, Señor. De la angustia y la ansiedad, libéranos, Señor. De la depresión, libéranos, Señor. De todo pensamiento negativo y destructivo, libéranos, Señor. Del odio, de la venganza, de la ira y del resentimiento, libéranos, Señor Jesús. De la tristeza antigua y del espíritu de muerte, libéranos, Señor. De la queja y de la victimización, libéranos, Señor. De la amargura, libéranos, Señor. Del remordimiento y la culpa insana, libéranos, Señor. Alabado seas. Del insomnio, del no poder dormir, libéranos, Señor. De la falta de paz y del mal humor, libéranos, Señor. Haz que en nosotros, Señor, se instale perennemente el recuerdo de tu memoria salvándonos. Tu corazón, Señor, abierto en la cruz, se dejó traspasar para solidarizarse con los que tenemos el corazón traspasado por una palabra, por un gesto o por el desamor. Tú sabes, Señor, qué es lo que hay que sanar en nosotros. Concédenos la gracia de dejar el pasado en el pasado, como dice la Escritura, que nuestro futuro será espléndido en comparación al pasado. Gracias, Señor.
por esta noche, por permitirnos estar aquí, no en otro lugar. Gracias, Jesús. Te pedimos, Señor, la gracia de avivar en nosotros no solo la fe y la caridad, sino principalmente la esperanza de que nuestra vida va a cambiar y va a ser mejor. Dios te salve, María. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo. Toma asiento un momento, hermano, por favor, tarea. Vamos a dejar tarea. La primera tarea, el taller, ¿cómo se llama el taller que he dejado para que vean? Sanando la herida profunda del sufrimiento. Israel de Cristo, buscas lista de reproducción, sanando la herida profunda del sufrimiento, para que entiendas todo lo que implica el sufrimiento desde un enfoque teológico. Segundo, vas a hacer una biografía. En esa biografía, ¿por qué? Primero te explico por qué es importante hacerla, porque así te va a permitir traer a tu consciente situaciones que han acontecido, que de pronto las has dejado por ahí, te pueden haber marcado. Vas a hacer una biografía, va a llegar un momento en que vamos a orar por aquello que ustedes van a traer, ya sea que sean 5, 10 o 20 hojas, voy a pedir que las traigan en un momento para poder hacer oración. Entonces ahí haz tu biografía desde la edad que tienes ahorita hacia atrás. Por ejemplo, yo ahora estoy por cumplir 49 años, entonces, ¿qué experiencias he tenido? Buenas, malas, que me ha pasado en este tiempo, y voy retrocediendo así. Hay momentos que me pueden haber marcado el nacimiento de un hijo, la pérdida de algún ser querido, alguna circunstancia que puede haber significado dolor en mí. Pone eso en tu biografía. Amén. Pues bien, hermanos, nosotros somos misioneros, hacemos estos cursitos para ayudar a los hermanos, y nosotros vivimos de la venta de nuestros materiales. Entonces, si alguno de ustedes desea comprar nuestro material, en nuestro kiosquito hay empanada, algo, y con eso nos ayudan a que sigamos haciendo eventos gratuitos en otros lados. Hay una charla que te recomiendo de un taller que se llama la restauración de la paternidad, una charla que se llama la importancia del papá en la crianza de los hijos. A los que son padres, vean ese tema. Un tema sobre fe que dimos muy bueno, que se llama ¿por qué dudaste? Si hay alguien que tiene pensamiento dubitativo, le va a ayudar mucho. Y 2 jornadas de sanación que te recomiendo. Si querés, verás la gloria de Dios. Demasiado buena es esa charla. ¿No la has visto? No has visto nada, hermano. Esa charla te va a llenar de esperanza. Y otro tema, Dios siempre escucha, para aquellas personas que piensan que Dios no escucha sus oraciones, entre otros temas que van a encontrar ustedes al final. Y ya saben que por la compra de ese material, por la compra de lo que hay en nuestro kiosquito, nos ayudan a seguir haciendo eventos gratuitos. Amén. Hermanos queridos, los que desean dejar una ofrenda y colaborar con este pobre ministerio, muchísimas gracias. Nuestro Señor Jesucristo los bendiga, y nos encontramos el próximo lunes a la misma hora en el mismo canal. Hasta luego, hermanos, hagan su tarea, nos vemos, chao, chao. Israel.